Aquí en un nuevo programa de Viva el Cine con Carlos Rejano. Concretamente para hablar de una película que ya tiene 20 años, del año 2003. Es decir, ya estamos entrando en el nuevo siglo XXI, en el cine más contemporáneo. Concretamente vamos a hablar de una película que está dirigida por una mujer. De nuevo hablamos de la mujer y de la presencia de la mujer en el cine, que me parece siempre destacable. Concretamente de la película Lost in Translation o Perdidos en Tokio, como se conoce aquí en Hispanoamérica. Una película dirigida por Sofía Coppola, ¿ya? Que aparte está dirigida y está escrita y podemos considerar una película absolutamente de autor porque también está detrás de la producción ella, ¿no? Pero bueno, en este caso dirigida por Sofía Coppola. Antes de seguir hablando de la película, siempre me gusta hablar de los directores, en este caso de la directora, de quién es Sofía Coppola y la importancia de su cine, ¿ya? Ella es la hija de Francis Ford Coppola, para empezar, uno de los grandes cineastas de la historia del cine del siglo XX, ¿vale? Eso como inicio, ¿no? El gran cineasta de pues, El Padrino, Apocalipsis Now, etcétera, etcétera. Sofía Coppola empieza su andadura con la primera película, Vírgenes Suicidas, en los años 90, ¿vale? A finales de los 90. Y esta película es la segunda, ¿no? De inicios de siglo, Lost in Translation, con la que ya con Vírgenes Suicidas, es una película que merece muchísimo la pena, ya llama la atención, es una película muy importante, pero con esta ya es un punto importantísimo en su filmografía. Para muchos la mejor película que ha hecho, ¿ok? Y que rápidamente se convierte en un clásico moderno, ¿no? Después de ahí siguen más películas, como por ejemplo María Antonieta, que también está muy bien, o películas como El Seductor, ¿no? Una película que ganó, y esto es importante, porque es de las pocas directoras que ha ganado en Cannes a Mejor Dirección, que la ganó con esta película que es El Seductor, que por cierto es una película que a mí particularmente me gustó, ¿vale? Hay una versión de Siegel en los 70 que también es posiblemente incluso mejor, pero la visión de Coppola muy interesante. En general su cine también es un cine también muy poético, muy particular, como te digo, muy de autor, que también merece la pena chequear. Así que ahí está hecha la primera invitación a ver el cine de Coppola. Ahora, vámonos con Lost in Translation, con la película que nos toca hablar hoy. Una película del año 2003, como digo, una coproducción entre Estados Unidos y Japón, ¿ok? Y que fue una película, como independiente que es y como de autor, muy barata para ser estadounidense, de 4 millones de dólares, pero que ganó cerca de 120 millones, así que fue un auténtico taquillazo y además recibió muy buenas críticas positivas en su momento y con el paso del tiempo ha ido cogiendo ese carácter de culto y de gran película de este cine indie postmoderno, ¿no? Que podríamos definirlo. Es una película además, siendo muy indie, se rodó en muy pocos días, en un mes se grabó, y es una película que nace un poco de las veces que la propia Coppola visitó Tokio, ¿no? Y que le parecía un lugar mágico, muy interesante, en el que todas sus experiencias de esas visitas, ¿no? De la época en la que estaba además, que era pareja de Spike Jonze, uno de los también un buen cineasta, un gran cineasta, también muy videoclipero, ¿no? Que grabó mucho en los 90 y los 2000 y luego tiene grandes películas. En la época justo en la que estuvieron juntos, es justo cuando intenta reflejar esta historia, ¿no? Esta trama, la propia Coppola, ¿no? Intentar hacer una película con esas impresiones de estos viajes, de su propia vida autobiográfica, ¿no? E intentar que sea también un poco, como ella dijo en algún momento, un poquito más graciosa y más romántica que la anterior, ¿no? Vírgenes Suicidas, que era un poco más triste, ¿no? Al fin y al cabo, como ella bien dice y como intenta la película expresar, es una carta de amor a Tokio, ¿no? Más cosas interesantes, los personajes. Aquí tenemos ahora mismo, yo creo que la directora es muy importante, pero destacar el elenco, ¿no? Por un lado a Bill Murray y por otro lado a Scarlett Johansson, ¿no? Alguien que era un veterano absoluto, alguien exitoso como Bill Murray hasta el día de hoy, ¿no? Uno de los grandes actores,
junto con alguien que estaba empezando, que era Scarlett Johansson, que tenía 17 años, ¿no? Recién cuando graba la película, ¿no? Esto, alguien muy joven, que por cierto, aprovechamos para darle, justo el día 22 de noviembre cumple sus años, es el cumpleaños de Scarlett Johansson, así que le deseamos feliz cumpleaños, creo que son 39 años lo que le cae ya a Scarlett Johansson. Alguien que, por cierto, empieza con una película tan interesante como... No es su primera película, pero bueno, es como la película que marca su trayectoria, Lost in Translation, y que después, bueno, pues ya la conocemos. Ha hecho todo el trabajo de superhéroes que ha estado, ha trabajado con grandes directores como Woody Allen también, es decir, ha estado metida con Wes Anderson, o sea, es una máquina de hacer muy buenas películas, ¿no? Y muy grandes actuaciones. Pero en este caso tenemos una película que cae todo el peso en estas actuaciones, la de Bill Murray y la de ella, ¿no? Entonces es excepcional las actuaciones de ambos, todo el trabajo que hay detrás de actoral, ¿no? Esa también se habla de que hay muchos diálogos que son naturales, que son incluso improvisados, ¿no? Intentar mostrar también ese extrañamiento, de eso va la película, de ese extrañamiento de encontrarse en un lugar perdido, un lugar en el que no te ubicas, en el que esa cosmovisión japonesa que inunda toda la película con estos personajes que son occidentales, que están fuera de sí, ese extrañamiento creo que hace que la película, a través de estos personajes, lo muestre muy bien, ¿no? Es cierto que los japoneses no aceptaron con muy buenas críticas la película, porque veían que los japoneses parecían casi unos marcianos, gente que estaban ahí un poco casi de adorno. Pero claro, es mostrar también un poco la realidad desde el punto de vista de personas que se sienten totalmente fuera de sí, ¿no? En un lugar en el que no son ellos, ¿no? Entonces creo que son dos personajes que están muy bien trabajados y dos actores que hacen muy buenos papeles en este caso, ¿ya? Para seguir destacando cositas interesantes de la película, es el uso de la luz natural, por ejemplo, ¿no? Es decir, intentar también no jugar mucho con la luz artificial, sobre todo en los exteriores, ¿no? Fue algo que estuvo muy pensado, ¿no? En la puesta en escena, sobre todo en las noches, ¿no? Para mostrar de nuevo esa realidad, como estamos viendo en imágenes ahora mismo, ese Tokio artificial, con esos neones, con esos colores, ¿no? Con todo ese trabajo de la luz. Intentar que sea lo más natural posible, ¿no? De nuevo, para intentar llegar también a ese estado de ánimo que tienen los personajes, ¿no? Que se encuentran ahí en un Tokio sin saber muy bien qué hacer, ¿no? Extrañando su vida. También algo muy, muy destacable, la banda sonora. Una banda sonora que hay que hacer hincapié en la importancia para la propia Coppola, que viene, como hemos dicho, de todo el mundo indie, de tener relación, de hacer videoclips, de trabajar todo el tema de la música desde antes ya, se ve reflejado acá, ¿no? En el que hay una banda sonora muy, muy interesante que está supervisada por Brian Reitzell, pero en el que, por ejemplo, tenemos a un Kevin Shields de los My Bloody Valentine, que es fundamental, importantísimo en los 90, que está en esta banda sonora, pero también tenemos a bandas como Air, que es increíble la pieza que aparece en la película de Air, Death in Vegas, Skull Pusher, Phoenix, The Jesus and Mary Chain. Son todas bandas, sobre todo muy noventeras, ¿no? Algunas ochenteras, y hay muchas más, ¿eh? Pero que hacen de un soundtrack que vale por sí mismo. O sea, más allá de las sensaciones que provoca en la propia película, es un soundtrack de contemporáneo, de película, que merece la pena escuchar por sí solo, ¿no? Así que también queda la recomendación hecha desde el punto de vista de la música. Bien. Y para ir terminando, pues es una película que afortunadamente estuvo muy premiada, ¿no? Estuvo muy premiada tanto en los Oscar como en los Globos de Oro, como en los BAFTA. Por ejemplo, en los Oscar ganó a Mejor Guión Original. Ojo con eso, ¿ya? En los Globos de Oro tuvo 3 premios, ¿no? A Mejor Película y a Mejor Actor Principal y Mejor Guión. Bien. Y por último, en los BAFTA estuvo... se nominó varias veces y ganó a Mejor Actor por Bill Murray, a Mejor Actriz por Scarlett Johansson, que es justo lo que hemos hablado, y a Mejor Montaje. Fíjense lo interesante, habla de guión, hablamos de montaje, hablamos de actuaciones, hablamos incluso como Mejor Película. Así que nos encontramos frente a un clásico absolutamente contemporáneo, a un cine indie postmoderno que prácticamente marcó una época,
¿no? Y nos hizo entender qué es eso del indie postmoderno, si lo podemos llamar de alguna manera. Una película que siempre va a ser recordada y que va a ser una de las mejores películas de Sofía Coppola, que merece la pena ver, que con el paso del tiempo yo personalmente la he visto en varias ocasiones, está envejeciendo muy bien, y que dice mucho sin decir, en el que los personajes al principio no hablan hasta pasado un buen tiempo. Es un trabajo mucho de actuación, de gestos, de miradas, de acciones, ¿no? Toda una puesta en escena muy cuidada en todos los aspectos. Así que recomendación hecha, película del año 2003, Lost in Translation, de Sofía Coppola. Vamos a quedarnos con una escena final. También es una película que juega con la melancolía, pero también juega con el humor, ¿no? Con segundas lecturas incluso. En el que, en este caso, el personaje Harris, ¿no? Interpretado por Bill Murray, que es un actor que va a hacer allí pues, un spot de un whisky. Vamos a ver justo esa escena en la que le están dirigiendo, ¿no? Los japoneses están dirigiendo a Bill Murray, y él reacciona de una manera muy cómica, que nada, no quiero tampoco contar mucho más, pero merece la pena verla un poco para que veáis un poco la idea de la película, por dónde va en algún momento determinado. Así que nada, conmigo será hasta la próximo capítulo, próxima semana. Y nada, que muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Larga vida al cine. Chao, chao. そしてテーブルの上にはサントリーウイスキーがあります。わかりますね。感情を込めてゆっくりとカメラを見て優しく、そしてあなたの古い友達に会うように言ってください。カサブランカのボギーのように君の瞳に乾杯。サントリータイム。He wants you to turn, look in camera. Okay? That's all he said? Yes. Turn to camera. All right, does he want me to turn from the right or turn from the left? 彼の方はもう準備ができてます。それでスタートがかかった時にカメラの方に振り向く時に左から振り向けばいいのか右から振り向けばいいのか、その辺のところはいかがなさいましょうかっていうことなんですけれども。どっちだっていいんだよ。もう関係ないんだから、そんなもの時間がないんだよボブさんね。だからもう早くあなたもうテンション上げてカメラを見て、カメラ目線でゆっくりとね、パッションがカメラ目にはパッションだよ。分かった？ And with intensity. Okay? Is that everything? I mean, it seemed like he said quite a bit more than that. あなたの言ってることはウイスキーのことだけじゃないんだから。わかる？古い友達に会うように優しくジェントリーにね、そして心から湧き上がってくるテンション、これ忘れちゃダメだよ。 Like an old friend and into the camera. Okay. わかった？あなたはウイスキーを愛してます。It's サントリータイム。 OK? Okay. OK?